Comencemos con las noticias más importantes del día. ¿Sabe usted? El Partido Patriota asegura desconocer la resolución dada a conocer el pasado viernes por el Tribunal Supremo Electoral, donde suspendía a 11 agrupaciones políticas, incluyéndolos a ellos. Pese a que el viernes último el Tribunal Supremo Electoral suspendió provisionalmente la ficha política por 6 meses a 11 partidos políticos, según la secretaria general del Partido Patriota, ellos aún no han sido notificados y ellos aún no están suspendidos. Primero, yo no conozco la resolución más que por los medios de comunicación. Yo no he sido notificada de esa resolución. Le he preguntado al secretario de Actas si nosotros teníamos alguna amonestación, que la ley electoral y de partidos políticos marca bien los pasos que el Tribunal Supremo Electoral puede hacer. Nosotros no estamos amonestados. Por lo tanto, el siguiente paso sería si tenemos algunas multas. Nosotros estamos evacuando 2 multas, que son las que tenemos. Y posterior a eso es que ellos podrían anunciarnos que podríamos ser suspendidos. Así es que no tengo la notificación, pero de cualquier manera estamos dentro de la ley. La secretaria general del Partido Patriota añadió que ellos están en ley y que cuando el Tribunal Supremo Electoral les notifique, ellos hablarán con sus abogados para ver en qué les perjudica. Nosotros no estamos suspendidos, de verdad. Yo no la he recibido. Sí, pero yo no me doy por suspendida porque no he recibido la notificación. Cuando esa notificación tenga sello y firma del Partido Patriota de que estamos notificados, entonces voy a ver con los abogados del partido cuáles son los pasos que siguen. Pero yo en este momento, como secretaria general del partido, no he sido notificada, por lo tanto no me doy por suspendida. En una actividad partidaria, la Secretaría Ejecutiva del Partido Patriota confirmó el hecho de que el actual ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, será su precandidato a la presidencia. En una actividad realizada por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Patriota, donde no se encontraba presente el secretario general adjunto Alejandro Sinibaldi, la secretaria general del Partido Patriota, Roxana Valdetti, aseguró que el precandidato a la presidencia de la República por el Partido Patriota para las próximas elecciones generales es Alejandro Sinibaldi. Tenemos candidato porque no estamos en una campaña, pero sí tenemos como partido político un precandidato. Y como siempre se los he dicho, tenemos varias oportunidades de varios precandidatos porque gracias a Dios el Partido Patriota sí hay liderazgos. Pero el Comité Ejecutivo Nacional ha decidido que el precandidato sea Alejandro Sinibaldi. ¿Cuándo va a ser la propuesta de decírselo al pueblo de Guatemala? Bueno, yo creo que ya muchos de ustedes ya se lo han dicho al pueblo de Guatemala, así es que ya nos queda nada más el lanzamiento oficial que será cuando ya nos convoque. Sin embargo, al ser cuestionada de cuándo dejaría el cargo Alejandro Sinibaldi como ministro de Comunicaciones, la secretaria general del Partido Patriota se contradice indicando que él aún no es el precandidato oficial de dicha agrupación. Por eso le digo, el día que él sea precandidato ya no va a ser ministro, eso es lo que le puedo asegurar. No va a tener los 2 cargos, se lo aseguro. No, él es un precandidato, como tantos otros que puede. Aquí tenemos varios, le cuento. Que el comité ejecutivo se incline por él es otra cosa, pero en este momento, hasta que él no sea nuestro precandidato públicamente, él está en su lugar de trabajo y el día que oficialmente digamos que él es nuestro precandidato, él ya no va a estar de ministro, de nada, de absolutamente, el que sea. Y otra agrupación política que ha desobedecido lo expresado por el Tribunal Supremo Electoral el pasado viernes es el Partido Líder. Entregaron bolsas con víveres este fin de semana. Pese a que el Tribunal Supremo Electoral suspendió a 11 agrupaciones políticas por 6 meses en los que deben abstenerse de efectuar algún tipo de actividad proselitista, este fin de semana el Partido Libertad Democrática Renovada Líder hizo caso omiso a la resolución emitida el 2 de julio mediante el Acuerdo 147-2014, dada a conocer en conferencia de prensa donde estuvo presente el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral en una sanción que algunos llamaban sin precedentes. En la zona 7 capitalina se pudo constatar que a vecinos de varias colonias representantes del Partido Líder continuaron entregando bolsas con productos de primera necesidad con el propósito de obtener adeptos a su campaña, en franco desafío a la decisión del Tribunal Electoral recién anunciada el viernes último.
Aunque la mayoría de representantes del líder no portaban distintivos del partido, solo una de las dirigentes que vestía un chaleco rojo trasladaban las bolsas con alimentos en un pick-up con los logotipos y emblemas del líder. Para recibir esta ayuda, los vecinos debían presentar una contraseña que se les había asignado previamente y su documento personal de identificación. Se supone que partidos como la UNE, PP, Creo y Líder, entre otros, deben limitarse única y exclusivamente a retirar toda campaña política que incluye vallas, mupis, campos pagados alusivos a la campaña anticipada y, por supuesto, a la entrega de bolsas que contienen víveres. Según el TSE, quien no cumpla con esta suspensión se le podría cancelar incluso la ficha política, algo que al parecer al partido Líder no le importa. Vamos con las noticias. ¿Sabe usted de organizaciones que apoyan la resistencia que se está dando allá en La Puya, en San Pedro de Ayampuc? Denuncian la expulsión de algunos activistas internacionales. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado que Migración y el Ministerio de Gobernación han forzado a 2 defensores de derechos humanos a dejar el país. Esto por supuestamente agredir a agentes de la PNC en el desalojo de personas en La Puya. Al inicio de este mes, una voluntaria y un voluntario de las Brigadas de Paz Internacionales fueron conminados por autoridades de migración en Guatemala a abandonar el país. La notificación fue remitida a ambos observadores sin que el texto en cuestión expresara los hechos según los cuales se les aplicaban artículos de la Ley de Migración que implicaban su salida obligada del país. En una falaz afirmación, el titular del Ministerio de Gobernación, teniente coronel retirado Héctor Mauricio López Bonilla, aseveró haber visto videos en los cuales se aprecia a los observadores de PBI lanzando piedras a elementos de la Policía Nacional Civil, acción que habría tenido lugar durante el desalojo violento a la resistencia pacífica en La Puya, perpetrado con abuso de poder y violencia por las fuerzas de seguridad bajo el mando del ministro. La entrevistada añadió que las personas únicamente se encontraban observando el desalojo. También añadió que las declaraciones del titular de la cartera del Interior eran mentiras. El gobierno, y como ustedes pudieron observar en declaraciones del ministro de Gobernación, alega que ellos participaron en acciones específicas durante el desalojo que realizó de manera violenta la policía. Ellos estaban presentes en el lugar porque tienen una misión de acompañamiento a la comunidad, pero no intervinieron en los hechos. Entonces, hay una argumentación mentirosa por parte del ministro de Gobernación que con base en eso, pero sin documentarlo en la nota de expulsión, plantean la aplicación de los artículos de la Ley de Migración que prohíben a internacionales participar en actividades políticas. Y en respuesta a las organizaciones en pro de los derechos humanos que aseguraban que el Ministerio de Gobernación le quitó el derecho a 2 extranjeros de estar en el país y que las declaraciones las había hecho la cartera del Interior, el titular de la misma, Mauricio López Bonilla, aseguró que él no había hablado de 2 personas, pero sí de un fotograma del desalojo de La Puya, donde se observaba a una persona que se muestra lanzando piedras a los agentes de la PNC con el rostro cubierto. Yo lo que dije, no hablé de 2 personas, yo dije que había en el análisis del fotograma y ahí está. Sí, si necesitan que lo mostramos, ¿verdad? Hay ahí una persona que sí, efectivamente, en el análisis que se hizo, entonces se muestra que está lanzando piedras a la autoridad, ¿sí? Por supuesto que ya con el rostro cubierto, ¿verdad? Entonces yo no voy a decir nada que no tenga suficiente sustento. Y lo que comuniqué en ese momento dije 2 cosas. 1, que estaba ilegal en el país porque su visa había vencido. Y 2, que aparece primero con la cara descubierta y después se tapa la cara y está justo en el fotograma, que quiere decir una imagen de un video que se ha podido sacar en donde está lanzando las piedras, ¿verdad? Así que la evidencia es lo que manda, ¿sí? Y en ese sentido, nosotros lo único que hicimos fue analizar. No vamos a hacer nada que no tenga suficiente sustento. Y en ese sentido, las pruebas ahí están.
Buenas noches y bienvenidos. Domingo a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes para ofrecerles lo más relevante de lo acontecido a lo largo de la semana y la perspectiva de lo que vemos venir para los siguientes días. Claudia Méndez Arriaza, bienvenida. Don Juan Luis Font, ¿cómo estás? Pablo Hurtado, bienvenida. Hola, buenas noches. Don Pedro Trujillo. Bienvenido también, pues. Bienvenido también, pues. Todos bienvenidos. Empezamos. Ay, Sí, es cierto que este es el primer domingo de julio. No empezamos julio, es que Pero ustedes es el van primer retrasados. domingo con Ya julio. vamos por 6 de julio, ya llevo una semana. Para mí julio ya pasó, hombre. Ah, qué bueno. Una semana de julio ya, ¿sí? Mes del bono. Señorita, déjenme preguntar en voz alta. ¿Este año no celebró la embajada estadounidense el 4 de julio o es simplemente que a mí no me invitaron? No lo celebró y yo sé la razón. respuesta ¿Cuál? oficial. No hay embajador, por lo tanto el embajador no iba a estar acá, no se podía celebrar la fiesta. O sea, para celebrar la fiesta tiene que estar el embajador. ¿o qué? Bueno, debe haber algo Debe a cargo. estar el embajador, sí. Pero siempre hay alguien a cargo de la embajada. Sí, pero fue la respuesta que yo recibí de parte de la oficina de prensa. Ah. De cualquier manera, pues lo han de haber celebrado muy felices, porque la embajada, sí, como todos los Yo años, creo- no trabajó ese Yo día. creo que lo celebraron y por eso no invitaron a nadie. No nos invitaron. Es la a manera de nada. celebrarlo. No se sienta desinvitado este año a la fiesta del 4 de julio de la Embajada de Estados Unidos. Este año no hubo, según nos está informando Claudia Méndez Arriaza. Pero ¿qué pasa? ¿Será que alguna incomodidad con toda esta crisis que ha surgido a raíz de los niños migrantes? ¿Será muy incómodo celebrar el 4 de julio en estas La explicación que tú me das tres es la que me países? suena más lógica. Sí, es Claro, lo que ellos no, dicen. hay Hay alguien- anfitrión, No había. ¿quién va a recibir a los Exacto. invitados? Entiendo que ya hay una persona a cargo, digamos, es el deputy de la embajada, es el segundo de Siempre la hay embajada. alguien a cargo Claro, de pero no es el del oficial. lugar. Pero esa persona no ha sido presentada oficialmente todavía. Yo recuerdo que hubo un momento en que Stephen McFarland, como consejero de la embajada, recuerdan que era el consejero político y económico, se quedó a cargo de todas las... Él era el segundo, él era el Exactamente. deputy. Después de Prudence Bushnell, él se Así queda es. a cargo de todo. Y sí recuerdo que celebraba pues todas las ceremonias oficiales, porque estuvo como segundo a cargo, pero por bastante tiempo. Algo así ¿Recuerdan ustedes esa época? como 2 meses. A él le correspondió realizar toda la información de la desertificación del gobierno de Alfonso Portillo y poco después vino el nuevo embajador. Pero bueno, ¿qué les parece si arrancamos ya con la discusión de la semana, doña Paola Hurtado? Claudia tocó uno de los dos temas que yo quiero que profundicemos en este programa. Uno de ellos es la situación de los niños migrantes y las visitas que se han realizado en los últimos días de funcionarios guatemaltecos, estadounidenses, los que vienen a otra semana. Pero el primero que yo quiero que abordemos es quizá el que más impacto tuvo en el ciudadano de a pie. El guatemalteco que se horrorizó una vez más cuando escuchó esa noticia de una granada que detonan frente a un camión repartidor de agua en la zona 18 en plena mañana y quedan 12 personas muertas, No, 12 personas heridas y y una muerta. así es. Una señora. 12 personas heridas y una mujer fallecida. Y esto sucede a un costado de la escuela 439, que estaba, entiendo yo, en una hora en que todavía estaban ingresando alumnos. 2 niños quedaron heridos. Y pasa por parte de menores captados por cámaras de ese nuevo centro de videovigilancia que estaban viviendo en Lomas de Santa Faz, que los siguen, los capturan y cuando cantan dicen que fue el Smurf el que les dio la orden. Yo les quiero recordar quién es el Smurf. Su nombre nos hizo reír, pero casi que reír, llorar, cuando aquel malogrado ministro de Gobernación, Salvador Gándara, dijo que de la delincuencia iba a bajar porque habían capturado al Smurf. Este pandillero que tiene 3 condenas por asesinato, de 80, de 10, de 6 procesos abiertos, uno de ellos por violar a una visitante en el sector donde está, otra por matar a su conviviente y secuestrar a su hija. O sea, es un criminal de alta peligrosidad. Y fue él el que desde la prisión, aseguran los detenidos, ordenó el ataque al camión porque se negó a pagar la extorsión. Esto es suposición mía. Estamos empezando julio. Ya empiezan a incrementarse o agudizarse los cobros por el bono 14. O quieren cobrar más o quieren exigir lo que les adeudan. Y otro punto para discutirlo. Primero, bueno, pasa con las cámaras de videovigilancia, ya sería el segundo ataque que logran investigar rápidamente y detener a la gente a través de esos lentes. Segundo, hay comunicación desde la cárcel, porque todavía no están instalados los bloqueos de señales, todavía no se ha vencido el plazo para que las empresas de telefonía los instalen. Y tercero, son menores de edad los que con órdenes desde presidios
actúan y cometen estos actos terroristas? A ver, yo lo primero que tengo que decir es que encuentro una reacción cada vez más integral y encuentro un mejor rendimiento, debo decir, de nuestro sistema de seguridad y justicia en términos generales. No me refiero solo a las cámaras de videovigilancia, me refiero también a las escuchas telefónicas que ya se estaban realizando sobre este grupo que desde prisión estaba enviando órdenes para desarrollar extorsiones y ejecutar a las personas que no se atrevían, que se atrevían más bien a no pagar esas extorsiones. Veo un sistema de seguridad y justicia que en términos generales está funcionando cada vez con más eficacia. Veo por el otro lado, yo sé que les suena enormemente disonante esto cuando tenemos a una mujer muerta y a 11 personas heridas. Pero es que creo que hay que ver las cosas como parte de un proceso. Y nosotros en Guatemala no hemos tenido esta agilidad, esta exactitud o esta precisión de parte de las fuerzas de seguridad y del sistema del Ministerio Público y de la inteligencia civil para capturar e identificar personas rápidamente después de que se cometió un hecho. Yo mismo le cuestionaba el día jueves al viceministro de Gobernación, Edy Juárez, si ya tenían esas escuchas telefónicas, ¿por qué no intentaron impedir que eso ocurriera? Y él explicaba que resulta sumamente difícil, a pesar de las escuchas, lograr establecer exactamente en dónde se va a dar el ataque. Es muy difícil. Porque hablan en clave. Hablan en clave, no dan direcciones exactas. Hace falta mucho todavía, pero señores, yo quisiera ver primero que se está avanzando en ese plano. Y quisiera decir una cosa más. Se ven venir algunas acciones de prevención de parte del Ministerio de Gobernación. Ya fue lanzada una campaña de prevención de violencia y de prevención de delincuencia, que yo estoy seguro que va a rendir algún fruto, pero yo creo que el Estado y nuestra sociedad no ha abordado todavía de fondo qué es lo que ocurre, que se producen en Guatemala personajes como el Smurf, al que se estaba refiriendo Paola, que es un hombre, es que ustedes ven el rostro de él y realmente es temible. Uno lo ve y el hombre está desfigurado de la cantidad de tatuajes que se ha hecho. Solo uno de los crímenes por los que él ha sido condenado, que describe Paola, la violación de una visitante al centro de detención donde él se encuentra, solo eso dice... El asesinato de la mamá horrores. Todas esas cosas dicen horrores de cómo funciona nuestro sistema de seguridad, de cómo funciona nuestro sistema de justicia y de cómo funciona también nuestro sistema social. Miren, yo pienso que Guatemala tiene que estudiar a fondo y tiene que actuar a fondo. Los niños van a tener que ser acompañados desde niños y los adultos van a tener que ser orillados a hacerse responsables de sus hijos en muchos sentidos. De otra manera, esta sociedad va a seguir procreando pues gente como el Smurf o gente tan temible como el Smiley. O díganme ustedes cuántos otros nombres que no sé por qué se los ponen en inglés que tenemos en Guatemala. Por la migración, recuerda que son producto de la migración, muchas de las pandillas. Esa pobre mujer de 60 años que va a la barrotería a comprar sus víveres y le cae la esquirla de esa granada que lanza un muchachito jovencísimo también. Esto es un crimen espantoso y es una muerte que la pobre mujer no merecía. 11 personas heridas por esas esquirlas. Es horrible lo que se vive. Pero como siempre nos quedamos en la superficie. Y la política se queda en la superficie, no le interesa ahondar. Esto de las granadas se viene lanzando desde hace 4 o 5 años. Entonces, ¿se podría haber hecho algo para que eso no ocurriera? No lo sé, pero yo voy a tocar 4 puntos. Uno, la pregunta que no se ha hecho ningún medio. ¿De dónde vienen las granadas? ¿De dónde vienen las granadas? ¿Qué pasa? ¿Que aquí se consiguen granadas en cualquier lado? Porque al ejército le han robado granadas y sigue todo callado. ¿De dónde vienen las granadas? Bueno, no le roba, vende granadas. Okay, y después la reporta como pero la pregunta es, ¿de dónde vienen las granadas? Es decir, ¿dónde está el responsable de esas pérdidas que no tiene 200 años de prisión? Yo creo que te puedo responder. Sí. Pero déjame que ponga las cosas. Dale. La granada, ¿de dónde viene? Ningún medio, ninguno he visto yo que se pregunte el origen del problema, que es la granada. Parece que nos da igual. Entonces, mientras sigamos viendo así, van a haber 20 jóvenes más con 200 granadas más, porque nadie se ha cuestionado el problema. Segundo,
¿Por qué un patojo de 17 años, que era la edad que tenía ese niño, lanza una granada que le ordenan lanzar desde prisión? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiere ascender en la pandilla. No, te voy a dar la razón. Yo te voy a dar la razón. Sí, pero yo te voy a dar la razón. No es esa. No. Vale. La certeza jurídica, el miedo superior al que le manda versus al sistema judicial. Eso es. Eso es. Él sabe que si no lanza la granada, lo matan. No hay ninguna duda. En cambio, la certeza del castigo no existe. Luego es un costo, o es menor. O quizás simplemente le tiene más lealtad a ese hombre. Pero es un costo de oportunidad. Como no hay certeza de castigo, hago caso al que de verdad me va a castigar, que es el que me mandó a hacerlo. Que ahora sí hay certeza, ¿verdad? ¿Perdón? Ahora sí hay certeza, ¿viste? Claro. Con la prontitud con que se le captura. Bueno. Pero todavía hay más miedo al otro que a este. Lo segundo es los menores, el debate. Seguimos con la tontera de los menores. El menor de edad es un tema de pacto social y de edad. Hay países que lo tienen a los 21, países que lo tienen a 16, países que lo tienen a 18. Eso es una estupidez social, porque es una fijación de una barra sin ningún parámetro lógico, porque si no, no sería 16, 18 o 21. Entonces hay que ir a la responsabilidad del hecho. Juan Luis ha tocado un punto clave que va con el siguiente tema de migración. ¿Y los padres? Claro. ¿Y los padres? Claro. Pero si un niño tiene una pedrada y el responsable es el padre, y los padres tampoco se toca. Si mi hijo quiebra el vidrio del vecino, soy yo el responsable. Bueno, pues eso se soslaya en este país. Y la responsabilidad del 17 es que es menor. ¿Cómo que es menor? Es una responsabilidad. Si educamos en responsabilidad hay unas consecuencias. Si educamos en edad, se utilizan a menores. Es muy sencillo. Bueno, yo creo que... y el último, los bloqueos. Porque hay un pandillero que desde la prisión llama. Porque no hay un control del Ministerio de Gobernación eficiente para que no entre un teléfono. Un teléfono en la cárcel entra sí y solo sí hay una corruptela permitida. Punto. No hay discusión de eso. Y si hay una corruptela permitida, lo primero que tiene que hacer el Ministerio de Gobernación es preguntarse por qué en las cárceles, cuando se requisa, aparecen plasma de 32 pulgadas. Eso no se entra en escondido ni debajo de un bolsillo. Eso se entra por corrupción permitida. Y eso es corrupción del sistema penitenciario, responsabilidad del Ministerio del Interior. Esos son los orígenes de los temas. Yo en cambio lo que me pregunto es este seguimiento de 24 días que anunció la Fiscalía que tenía sobre esta banda. Leyeron ustedes que era más de una semana, casi 3 semanas, ¿no? Es lo que anuncia la Fiscalía que los ha seguido. Entiendo cuando el ministro dice que no sabían el punto exacto. El viceministro, ¿por qué no cortan y aíslan completamente al Smurf? Es decir, ¿por qué el Smurf continúa con esas comunicaciones? Yo lo que pensaba no es una interpelación a la autoridad, sino más bien cómo trabaja esa persona que está escuchando detrás de esa conversación, que pronto va a suceder un ataque de esta magnitud y simplemente va a seguir, pero es prácticamente a tontas y a ciegas. Ellos no saben dónde está. ¿De qué manera se puede mejorar eso? Yo no lo sé. Simplemente creo que me sigo preguntando como Pedro, cómo es que este sujeto, aún con esas escuchas, seguía teniendo y manteniendo una comunicación con estos chicos o con estos adultos, porque 3 meses o 6 meses les faltan para cumplir 18 años a algunos. En cuanto a las granadas, ahí la respuesta es meramente impunidad. El caso de las granadas robadas al ejército, tanto en el Mariscal Zavala como en el... ¿En Petén? Sí, y también en el Instituto Adolfo Hall en Chiquimula, está prácticamente limitado a un tribunal de guerra, y en ese tribunal de guerra no ha sucedido ni va a suceder algo contra los responsables que dejaron o que tenían bajo su custodia ese número de granadas. No quiere decir esto que las granadas que tienen esos chicos sean las del ejército. Se ha comprobado que más bien las del ejército están en manos de narcotraficantes. Pero de cualquier manera, si no tuvieran granadas, tú te has dado cuenta que ellos también pueden atacar con armas hechizas, y muchos de los crímenes que cometen son con armas hechizas. Creo que más bien esa respuesta debiera venir de la nueva política impulsada en el Ministerio Público, que una de las primeras medidas que toma Telma Aldana es crear una fiscalía especial dedicada a la investigación para ejecutar toda la ley sobre portación de armas. Yo quiero aportar otro dato. Yo le preguntaba a un colega periodista que trabaja en El Salvador, que ha conocido y investigado mucho el fenómeno de las maras. Barrio 18 es el grupo del Smurf. Junto con la Mara Salvatrucha son los que tienen control de las cárceles. Y él me dijo una frase que me parece tan esclarecedora en este caso. La cárcel gobierna la calle. Los grandes líderes, como el Smurf
pueden mantener ese poder porque todos los pandilleros pasan en algún momento por la cárcel y no una, sino varias veces. Ellos tienen ese poder y esa influencia a través de sus mujeres, de sus abogados, de sus colaboradores, porque saben que allí van a terminar y les va a ir peor a los que no acatan. Miren el poder que tiene Smurf. Me pregunto. Pero solo les voy a dar otro dato. Una persona que vive cerca del Smurf vio que el martes en la noche estos muchachos se pasaron a vivir a la casa de Smurf y el ataque ocurrió el miércoles. Dicen las notas de prensa que el flaco venía huyendo de otro lugar donde quiso como marcar su territorio y lo sacaron. Llega a la zona 18 y por eso yo le respondo a Pedro, aunque él no me crea. Este muchacho quería ascender en la pirámide. Y el Smurf le dio la instrucción y él la cumplió. Ahora está preso. En Estados Unidos hay miles de pandilleros y no mandan. Sí mandan. Claro. No. Desde no la mandan. cárcel, no. Desde la cárcel no. Desde la cárcel no. Fuera sí. Entonces eso rompe tu argumento. Mandan desde la cárcel porque les permiten mandar desde las cárceles. Miren, yo tengo que enviar ya a la pausa comercial, pero me parece que este tema es muy relevante porque se engarza con uno que discutimos la semana pasada y voy a plantear la pregunta. En este caso debo decir que estoy más de acuerdo con Pedro. En Estados Unidos un sistema penitenciario es realmente inexpugnable. Si me permiten citar a mi amigo, porque también me dijo que ya lo pasa en las citaste 2 veces. Ya lo no, citaste. pero es que en las cárceles uno se engaña en Estados Unidos. Tienen un poder más limitado, pero sí tienen hegemonía. Vayamos a la pausa y volvamos a discutir este tema. Pero en Guatemala se está tratando de hacer una reforma a las cárceles y también tiene oposición. Vamos a la pausa y ya venimos. A las 8:45. Estamos de vuelta domingo a las 8:45. Hablábamos sobre ese trágico episodio que ha ocurrido en la Alameda, en la zona 18, en donde un pandillero ha lanzado una granada en contra de un camión repartidor de agua pura. La granada ha rebotado contra el camión y ha venido a estallar prácticamente en el arriate central del bulevar y ha provocado heridas a 11 personas y la muerte de una mujer de 60 años. Discutíamos sobre cuánto más permeables son las cárceles de países como Guatemala y El Salvador en comparación, por ejemplo, con las estadounidenses. Y yo pienso en realidad que aunque puede haber algún nivel de burla de parte de los presidiarios en Estados Unidos, lo cierto es que nada se compara con la porosidad de nuestros sistemas carcelarios. Y a mí me parece que esta iniciativa que ha planteado el ministro de Gobernación de contratar la construcción de 40 módulos nuevos para la cárcel de Cantel y la cárcel de Canadá, en Escuintla, que es muy cuestionada porque se está realizando no por concurso, sino por un medio de compra directa, por compra por excepción. Pues a mí me parece que es razonable que se construyan esos módulos, que el país invierta en ese tipo de nuevo sistema carcelario y según nos explicaba él también esta semana aquí en A las 8:45, lo que se está haciendo es prácticamente copiando el modelo de Dominicana, que construye nuevas prisiones, que las ensambla con una tecnología que prácticamente las hace inexpugnables, no se puede arrancar ninguna pieza de la prisión y luego, una vez que tiene esos módulos nuevos, empieza a reformar, a modernizar sus instalaciones antiguas. Sí, yo creo que hay que discutir. Sí, claro, y luego hablo yo sobre cárceles. Cuando Pedro dice que en las cárceles estadounidenses no sucede eso, yo le doy la razón en el sentido que desde ahí no vas a casi que en vivo y en directo organizar un crimen como el de esta semana. Lo que yo me refiero es que el poder de la cabeza de la Mara sucede aquí y en las cárceles de Estados Unidos, donde están esas maras latinoamericanas, donde están los salvatruchas, donde están esos grandes líderes. Y la teoría esta que yo les exponía es porque ellos, adentro o afuera, siguen ejerciendo control sobre los miembros de los grupos, las clicas. Claro que el sistema guatemalteco es tan poroso y tan deficiente que permite que lo hagan con teléfonos celulares, que lo hagan en tiempo real y que puedan cometer crímenes incluso dentro de la prisión y eso. Claro. Eso es indiscutible, pero creo que
no es de extrañar que el Smurf, y corrijo porque yo confundí el Smurf con el Smile, que fue el que Gándara dijo que por él ya se había quitado la criminalidad, pero al final es de la misma jerarquía. Son figuras semejantes, ¿verdad? Y tienen ese mismo control. Sobre lo que dice Juan Luis, son infraestructuras. Si no hay detrás inteligencia en presidios, otro punto. Sí, así es. Ofrecieron en 2012 que iban a hacer inteligencia en el sistema carcelario. Elaborar y después cruzar bases de datos para que a través de las visitas supieran cómo se están comunicando ellos y a quién están mandando a dónde. Esta semana volvieron a decir que quieren elaborar esa base de datos para empezar a cruzar. Estamos casi tercer año. Inteligencia en presidios no ha habido. Y muy bonitas las casas y las celdas ensambladas, pero si no hay inteligencia, las medidas se quedan bien cortas. Sí, a mí me parece que Paola lo resumió en una frase perfectamente bien. Se habla mucho de la estructura, pero se habla de la estructura física, pero se habla muy poco de la estructura lógica y de inteligencia que debe ir detrás de una cárcel. ¿No suena contradictorio que el ministro hable de la remodelación y de la construcción de estos nuevos módulos cuando uno mira eventos como el del Granadazo? Pero no sé si notaron ustedes que esta misma semana nos llegan dos notas de los departamentos de Guatemala, Jalapa y Jutiapa específicamente. En Jutiapa lo que dicen es que la cárcel es prácticamente como una casa que no tiene mayor seguridad y que incluso tiene una terraza, y lo cual la hace propenso para que se escapen los prisioneros. Punto número 1. De Jalapa se escaparon 3 prisioneros, capturaron al guardia que los custodiaba. ¿Cuál fue la razón que se esgrimió delante del gobernador y que presidios y policía guardó silencio? Pero el gobernador dice que, de acuerdo con la acusación y la captura, a este guardia se le arresta porque estaba viendo el juego entre la selección de México y la de Holanda cuando los 3 hombres se escapan de la prisión. Entonces, es mucho más que estructura e inteligencia. También es contar con un sistema de resguardo de prisioneros que lo ha hablado tanto este gobierno como el pasado y el antepasado, pero nunca hemos llegado a ver una política que realmente se oriente a transformar completamente todo lo que es el sistema penitenciario, entendiendo guardias, educación, rehabilitación, porque no hemos tocado un punto que tú tocaste. Tocaste, por ejemplo, dónde están los padres de esos muchachos, o sea, ¿cuál es el antecedente de ellos y cuál es sobre todo el futuro? Porque el antecedente lo conocemos, están tirando bombas, no tienen educación, acaban de publicar que el 60% de los adolescentes guatemaltecos y hondureños no completan la escuela secundaria. Entonces, conocemos el antecedente, pero ¿cuál es el futuro? Si el antecedente, digamos, en libertad, en la calle con los padres, los llevó a tirar esas granadas, los llevó a escaparse, a cometer crímenes y a buscar una pandilla, ¿hacia dónde los va a llevar la cárcel guatemalteca? ¿Seguimos hablando de este tema, Pedro, te parece? ¿O pasamos de este a los niños que ponga migrantes? 3 cosas. Dale. Porque uno es la estructura física, yo no estoy en contra de ella de mejorar las prisiones. Lo que yo le pregunto al ministro es ¿por qué no planteó esto el 15 de enero de 2012? Ese era el momento político de hacerlo. Entonces, hacerlo ahora es absolutamente inoportuno y entonces trae otras connotaciones. Bueno, de que lo debate. empiece Pedro también. Sí, pero cuando se le ha caído una contratación porque era una empresa asociada con él y hay 2 ministros del anterior gobierno procesados por robar fondos en moderación de cárteles, aquí hay que venir con un proyecto de que se entra al gobierno, no cuando se sale de él. Por lo menos desde la perspectiva de la eficacia de la planeación y del momento. Lo demás, yo estoy diciendo que es a destiempo cuando menos y por excepción, nuevamente. Lo segundo es que yo no sé si el modelo de República Dominicana es el mejor de prisiones de Centroamérica, de América Latina. Solo había que entrar en Google y busquen prisiones y vean lo que hay en República Dominicana. No sé por qué ese efecto de República Dominicana cuando hay países que lo tienen mucho mejor. Que estudiaron 4 modelos y que el que se acopla mejor o se semeja mejor a la realidad guatemalteca es ese. No voy a discutir eso. Paréntesis, voy a recordar lo que Carlos Castresana sugirió. ¿Recuerdan ustedes? Organizar y armar un barco, llevarlo, creo que eran 50 millas náuticas, mar adentro, y tener ahí a los reos más peligrosos. ¿Recuerdan cuando propuso Carlos Castresana eso? Unos marihuanos de la Gran Pues Diabla. Yo solamente digo que de modelos hemos escuchado más. Donde los pasillos son así de estrechos, no se puede ejercer un control de prisioneros. ¿No recuerdan ese caso de Honduras que hundió un barco lleno de presos? No, otra cosa es tener una superficie amplia donde tú puedes poner eso, pero no, también los puedes poner en un submarino y no molesta. Pero bueno, da igual, el señor Castresana ya jodió bastante en el país como para dedicarle un minuto más. Lo segundo es, las cárceles están saturadas porque el 51% de los presos no tienen juicio.
Luego no es solo un problema de cárcel. Sí. No es solo un problema. Entonces, que da igual lo que construyamos. Si seguimos metiendo gente sin juicio, cuando se construyan estas maravillosas cárceles ensambladas, tendremos una sobrepoblación y habrá que construir otras cárceles ensambladas. Seguimos sin entrarle al problema. Lo tercero es que hay mucha gente que se mete en prisión por estupidez. Un accidente de tráfico no puede llegar a prisión. Hombre, salvo que sea un accidente de una culpabilidad, claro. Otra cosa. Pero ahí te detienen a prisión, tienes un choque a prisión, y en prisión hay un montón de delitos. La posesión para el consumo, por ejemplo. Que no deberían de estar. Lo segundo es que en prisiones entra de todo. Y si entra de todo es porque hay corrupción. Y lo primero que tiene que hacer un Ministerio de Gobernación es cortar la corrupción. Y yo no veo ninguna voluntad de cortar la corrupción. Porque si hubiera habido voluntad de cortar la corrupción es muy sencillo. Se corta, se aprueba una ley del Código Penal donde dice funcionario de prisiones que entra y tiene 500 años de prisión y tiene un costo mayor. Pero yo no veo ningún interés en la voluntad de cortar la bueno, corrupción. A este guardia que dejó escapar a los 3 porque estaba viendo el partido de fútbol, pero te das cuenta, la ley lo contempla, Pedro. Sí, pero la ley sí lo contempla. Claro, pero no hay voluntad. Y cuando hay una requisa y sacan un plasma, ¿quién entró el plasma? Nadie. Ahí no pasó nada. Sí. Y lo último que quiero decir, yo ya dije aquí hace más de 2 años, lo voy a repetir otra vez, que lo que hay que hacer en prisión es empezar por poner direcciones colegiadas, donde haya un funcionario de prisiones que sea el director, pero también alguien del organismo judicial, y si me apura alguien de la Procuraduría, corrompe a los 3 y las decisiones son colegiadas. Pero cuando en la política no hay voluntad ninguna, no digo mínima, ninguna, de querer cortar ciertas cosas, sencillamente no se corta. ¿Yo estaría de acuerdo con esas direcciones colegiadas? Es que de alguna manera, fíjense que cuando lo dijo... Chance a Paola, sí. Que plantee el siguiente tema. Perdón. El otro tema tiene que ver con algo que decía Claudia. Ahora de un tema en el que no se camina sobre fuego, más bien se camina sobre aguas demasiado agitadas. Es esa ley de inversión, desarrollo y empleo tan discutida dentro de las cámaras empresariales. Usted lo vio la semana pasada, mientras los industriales parecen estar completamente en desacuerdo con ciertas medidas, el CACIF sale a apoyarla. Y existe un grupo, por ejemplo, de productores que la apoyan y otros que la adversan. Hay tantas ahí mismo, aguas movidas. CACIF ya hay una gran división. Está la Cámara del Agro, que es la principal interesada en que la ley de inversión se apruebe, y la Cámara de Comercio, cuyo presidente es ahora el vicepresidente de CACIF, que reconoce: no logramos llegar a un consenso, decidimos que cada quien va a cabildear por su sector independientemente en el Congreso. ¿Quién tiene más las de ganar? Déjenme terminar con una acotación que revela apenas cuán discutida es esta ley. De 83 artículos que contiene, prácticamente el 60% han sido modificados este último viernes en el Congreso de la República, o jueves, que fue la última reunión. Es decir, salió una propuesta de la comisión y luego es sometida a más de 83 reparos. ¿Qué queda de la ley? Y sobre todo, ¿qué se puede aprobar ahora? Bueno, eso es el viejo refrán de que es un camello, ¿verdad? Que es un caballo diseñado por un arquitecto y discutido en el Congreso. Al final salen por todas cosas. Pero esto lo que pone de manifiesto es los empresarios que apuestan por privilegios. Esa ley es reconocida por un sector que les gusta los privilegios que contiene y es rechazada por un sector para los cuales no hay privilegios. Por eso las leyes tienen que ser generales. Esta ley da privilegio. Yo estoy de acuerdo, vamos, no estoy de acuerdo, pero digamos que estaría mucho más de acuerdo con una ley que dijera: queremos promover el desarrollo en Coatepeque. Ok, todo Coatepeque está exento de impuestos, pero para todos. Pero para todos. Tampoco estaría muy de acuerdo porque los de al lado, pero digamos que ahora, si tú pones en esta zona, van a estar privilegiados. Pongamos un ejemplo, ¿verdad? Los productores de cacahuete, los productores de banano y los que crían perro. Claro, los que no pertenecen a esos sectores están en contra. Esto es un ejemplo nítido para explicar al televidente que los privilegios no se pueden dar a ningún sector. Las leyes son generales, iguales para todos. Pero también yo creo que es el peor momento para llevar esta ley así, toda manoseada, a discusión al Pleno, Claudia. Están hablando de una pérdida o de una caída de la recaudación, sí, hasta de 3 millardos de quetzales por las exenciones. En un momento en que la SAC hasta está pensando en ceder su recaudación a una empresa extranjera porque no llega a sus metas. Es el peor momento. Sí, y con un CACIF tan dividido que va a jalar uno por un lado y otro por otro, yo a eso no le veo una ley ni siquiera
o sea, le veo un Frankenstein ahí. Yo voy a dar el dato preciso porque creo que me confundí. Son 81 artículos y de los 81, son 83 artículos, 41 han sido modificados. Prácticamente las exenciones son las que están provocando la mayor discusión, tanto en las cámaras empresariales como dentro del propio Congreso. Muy Juan bien, Luis, pues qué callado entonces, estuvo sobre este tema. ¿Quieres decir algo? Pues solo digo que en términos generales me parece un exceso concederle a una empresa que tiene que formarse con un capital superior a $500,000, porque solo esas pueden ser favorecidas, con 65 años de exoneración de impuestos. Me parece un exceso. Entiendo la argumentación que hacen ustedes respecto de que la ley debe ser general, pareja para todos. Entiendo también que haya sectores dentro del propio CACIF, de la iniciativa privada, que no estén de acuerdo porque favorecen a otros sectores y no a ellos. Pero a mí me parece que de alguna manera los países sí tienen que buscar estimular la atracción de inversión y el desarrollo de empresas. Yo no sé si esos parámetros que he descrito rápidamente, $500,000 o cuántas, 80 plazas de trabajo, algo por el estilo, esos son los límites mínimos de quienes tendrían acceso a esta exoneración de impuestos. Yo no sé si esos son los parámetros apropiados. Tampoco sé, me suena demasiado, por un lado, y por el otro me parece que va a beneficiar al mismo capital que ya no necesita tanto esos beneficios. Y en cambio al señor de los 25,000 quetzales para mandar al hijo a Estados Unidos, pues él sí tiene que someterse al pago de todos los impuestos. La política es que está claro, si están buscando certeza, ¿por qué buscas? Tú vas a un hotel y dejas tus cosas en la habitación en la medida que te da certeza. O sea, la certeza es la clave de cualquier relación humana. Y entonces, cuando van a hacer leyes que deberían dar la certeza, aparecen los privilegios. Pero en algo sí hubo consenso, sí hubo consenso acá y ninguno de los cuatro lo hemos dicho. Por ejemplo, todas las bancadas estuvieron de acuerdo en que queda terminantemente prohibido cualquier artimaña o engaño para que una empresa trate de pasar por beneficiaria de las que estipula la ley. En eso sí hubo acuerdo. Que lo haga una bancada cuyos diputados en 2 años han pasado por 5 partidos. Que sistema tributario. No se vale hacer trampa, dice, pero cuando te dicen que tienen que reportarle a la SAT quiénes son sus directivos. Por eso dice, vámonos a la pregunta sin respuesta. Venga, pregunta sin respuesta que es mucho. Fíjense que cuando lo dijo... Perdón. El otro tema tiene que ver con algo que decía Claudia. ¿Vieron ustedes que Oppenheimer citaba un estudio de guatemaltecos que solo el 27% terminan la educación secundaria? En general, en Centroamérica, el 60% de los jóvenes no termina sus estudios. Y él plantea que la gente, especialistas, estudiosos de Latinoamérica, han concluido que a mayor estudio, menos posibilidades de que emigren. Él cree que ahí es una de las principales razones por la que esta crisis humanitaria en Estados Unidos de niños que están llegando solos encuentra su mayor explicación. Niños que acá en Guatemala, aparte de la violencia, aparte que porque sus padres ya viajaron a Estados Unidos, no tienen un futuro, no tienen acá raíz de ningún tipo. Y me lleva a plantear el segundo tema que les comentaba. ¿Vieron ustedes que viajó el canciller a Estados Unidos, que dieron una tregua? No se van a deportar niños hasta que no concluyan qué va a pasar con esta oleada de niños que viajaron y cruzaron solos la frontera y ahora tienen rebosados los albergues en lugares fronterizos. Viajó la esposa del presidente, también fue a visitar albergues, estuvo en una morgue donde le mostraron cadáveres de niños que no han podido ser identificados, estuvo reunida con Iglesia Católica. Hay un impasse en este momento, porque ni Estados Unidos cede ni Guatemala quiere desistir de pedir, primero su TPS y segundo, reunificación familiar, que se privilegie que esos niños se reúnan con su familia. Yo me atrevo a plantear en la mesa la pregunta, ¿qué creen ustedes que va a pasar al término de julio? ¿En qué vamos a estar? ¿Niños deportados o vamos a tener o lograr algún beneficio por parte de Estados Unidos? Fíjate que hay un planteamiento que es falaz. Los niños que van a reunirse con su familia, no es cierto, o no siempre lo es. El martes vimos como el testimonio de los padres del niño que había muerto, que están aquí. Los padres del niño muerto en Texas están aquí. Y lo voy a decir como lo siento, y sé que es duro y es desgarrador, pero hay que decirlo como se siente. El papá salió perfectamente vestido en la entrevista televisiva. No le faltaba un detalle. No era una familia campesina, pobre, desarraigada.
o sí lo era, el papá tuvo en ese momento inversión para su imagen. Y si no, miren la imagen y ustedes juzguen. 2. El papá dijo textualmente, le conseguimos un préstamo de 20.000 quetzales. Con menos de 20.000, o sea, el estudio de cómo se abre una empresa en Guatemala, hecho por algún centro, la Facultad de Economía de la Marroquí, dice que con 10.000 quetzales se inicia un negocio. El papá pide 20 para mandar a su hijo. ¿Por qué? ¿Por qué no trabaja con el hijo si es un menor? El hijo quiere ir a ayudar, pero tiene un padre responsable, que es el que tiene que decirle, no, no, tú no ayudas, tú te quedas ahí y yo voy a trabajar 600 veces aquí hasta que reviente trabajando para ayudar. Es decir, ¿hasta qué punto lo que yo percibí de esa entrevista, y lo digo como lo percibí, suene lo duro que suene, lo que yo percibí de esa entrevista es que hay padres que mandan a sus hijos para que le manden remesas y ellos emplean al hijo como un trabajador con el derecho de mantener la familia. Y hasta que esa mentalidad no cambie en el progenitor, aquí no hay mucho que hacer. También, otros casos sí es verdad que es migración de la que tú has dicho. Pero también date cuenta que de cara a lo que tú planteas, los padres mandan a estos hijos, y estos hijos, ¿qué es lo que tienen? Este chico que murió no completó la secundaria, como tampoco la completaron estos 52 migrantes que recién regresaron. Entonces, las expectativas, tanto de la primera generación, son pobres o cerradas, sin meternos en dirimir si se trata a la pobreza o qué, pero te das cuenta que ellos no tienen educación. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas? Un padre que le dice, mira, mejor vete a trabajar, o quedarte acá sin ninguna educación ni sin ninguna perspectiva de futuro. Bueno, es que los 20.000 que pidió para mandarlo los podía haber empleado en educación. ¿Pero tú crees que lo quieren emplear en educación? Bueno, no lo sé porque es entrar en un... No, por eso pero te digo, a mí me descuadra el escenario, me descuadra, ese es mi punto. Porque la familia pobre, muriéndose, que dice, se fue, no hay ningún elemento de opinión. Pero el padre que dice, no, le conseguí 20.000 y agárrate a la mesa. Con educación, ¿saben cómo usar esos 20.000 sin tener que irse? No, si hubiese sido con educación, la humanidad no había prosperado. Pedro, o sea, el hombre no es idiota, el ser humano partimos de que es idiota, no es idiota. Si le aplicas la misma lógica que estabas aplicando en el segmento anterior, por ejemplo, que el joven sentía más temor de la represalia que podía tomar el jefe pandillero desde la cárcel que de la que el sistema podía tomar en contra de él. Es obvio, y te doy la razón en una parte, pero es obvio que este padre cree que sus 20.000 quetzales o 25.000 quetzales están mejor invertidos, van a rendir más si envía a su muchacho a Estados Unidos pasando todas esas penas y esos riesgos que si invierte esos 25.000 quetzales en un negocio aquí. Entonces, también tenemos que entender que... Correcto, es eso lo que tú dices. Pero espera, estás poniendo a tu hijo en riesgo. No, yo lo sé. Pero es como tú lo dices, yo lo sé. Exactamente como Pero entonces, señores, estamos frente a un problema bastante más complejo. Yo estoy de acuerdo y no veo solo a los padres, estos que mandan a los hijos o muchos adultos que se van por su propia voluntad y sus familias se quedan aquí esperando a la remesa, sino el país en su conjunto. Vivimos alegremente recibiendo esos 4.5 o 5 ya millardos de dólares al año que envían los guatemaltecos que viven allá y que alimentan, que animan tanto nuestro consumo interno, ¿verdad? Porque aquí se venden mucho más productos gracias a la existencia de esos fondos que envían desde allá, pero como sociedad reflexionamos de qué es lo que está detrás para que tanta gente prefiera irse allá y pagarle a los coyotes ese platal en lugar de invertir ese platal. Pasan 3 años pagándolo. Y que está estudiado que tienen los intereses más altos que cualquier sistema bancario del mundo. Mira, y por México se sabe cuál es el tren, por dónde van. O tú me dices a mí que desde la frontera de Guatemala a la frontera de Estados Unidos, yo no sé cuántos kilómetros son, 2.000 kilómetros. Todo el mundo es una red oculta que ahí se ven. Pero si tú ves las imágenes del tren que le llaman. Mi pregunta ya se nos acabó el segmento. ¿Cuál es su perspectiva a corto plazo del problema que tenemos ahorita entre estos dos? Yo creo que no van a haber deportaciones de aquí a finales de julio. Yo creo que Estados Unidos va a buscar alguna manera de dar una respuesta satisfactoria a las dos presiones que tiene en este momento. La de los centroamericanos que le dicen, no sea ingrato, no nos mande de vuelta a esos niños y permita que ellos se reencuentren con sus familiares allá. Habrá casos en que sí se puede hacer, habrá otros en los que van a mandarlos de vuelta a Centroamérica y van a poderle responder a sus votantes estadounidenses. No se preocupen, no los vamos a dejar entrar a todos, que ese es el gran temor que ellos tienen. Mira, esto es ¿cómo se dice? Una papa caliente en una perola democrática.
de un partido demócrata, en el peor momento, escalada de un presidente de los Estados Unidos, la peor popularidad que la del señor Obama. Y en un momento crítico porque no han deportado a los pequeños, no porque los Estados Unidos sean muy benefactores, no lo han deportado porque no los pueden deportar, porque su sociedad interna se los come, porque hay normas que impiden la deportación de menores así como así. O sea, no es que nos estén haciendo un favor dialogando, ellos tienen un problema y pretenden que nosotros lo resolvamos. Lo que yo creo que va a haber un pacto, no van a deportar, pero vamos a ir a buscarlos, nos van a hacer ir a buscarlos, que es distinto. Y luego nos van a apañar con 200 millones de dólares para que a través de ONG hagamos aquí, no en julio, y educación. Y se perderán los 200 millones y se perderán y están mucho los más enfocados en niños. Seguridad. Ese es el problema, están más enfocados en seguridad. Yo lo que creo, lo conversamos el lunes pasado cuando entrevistamos a doña Rosita, es que desde el momento que lo llamaron crisis humanitaria, ahí en el lenguaje, en el discurso se introdujeron dos palabras que nos anuncian que la solución, si bien no va a ser la más flexible de todas, no va a ser el extremo. Entonces yo creo que van a llegar a un pacto de no deportación, por lo menos en algún momento. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco para seguir ofreciéndoles domingo a las 8:45. Estamos presentando a las 8:45. Domingo a las 8:45, rápidamente le presentamos qué vamos a ofrecerle esta semana en la revista Contrapoder, en nuestra edición semanal. Mire, Rosa de Lejos, la esposa del presidente, que ha pasado francamente de forma silenciosa a lo largo de estos casi 2 años y medio ya de gestión, de pronto cobra protagonismo tras la crisis de los niños migrantes. Vamos a las páginas interiores para mostrarles este reportaje que ha hecho Paola Hurtado. Es en realidad, está a medio camino entre la entrevista y el reportaje, esta historia que presenta respecto a cómo le ha ido a Rosa Leal de Pérez en el gobierno de su esposo Otto Pérez Molina. Se trata de una historia que a usted puede darle muchísimas luces e ilustrarle mucho del papel de esa mujer de la que escucha muy pocas veces a lo largo de este gobierno. Luego le traemos una historia sobre el viaje de William, un menor de 17 años de edad que fue deportado de México hacia Guatemala. Él iba rumbo a Estados Unidos y los reporteros de Contrapoder le siguen hasta Comitancillo en San Marcos y cuentan su historia completa. Mire esa casa de adobe con techo de lámina, de ahí salió este menor, William, que buscaba a su hermano que se encuentra en Estados Unidos y a quien querría alcanzar para poder pues aportar todas las cosas que aporta su hermano enviando remesas desde allá. Y vamos rápidamente a presentarle ese gran potencial eléctrico, hidroeléctrico en primera instancia que tiene Guatemala. Bien podría sustituir Guatemala unas exportaciones, por ejemplo, de petróleo como las que tiene Ecuador o Colombia, o unas exportaciones de cobre como las de Chile, por la enorme capacidad que tiene el país de generar electricidad y vendérsela a países de la región que no tienen la misma capacidad que Guatemala. Pero por supuesto ya sabe usted que para alcanzar ese nivel, pues primero tendría que resolverse toda la animosidad, toda la animadversión que hay respecto al uso de los recursos naturales en el país, digo, en el modelo en el que se está desarrollando en este momento. Y nuestra nota de deportes de la semana, Costa Rica y el efecto mariposa, cómo es que una humillación sufrida por el seleccionado costarricense, por ese país, se convierte ahora en un gran logro, un gran proyecto de país. Ya sabe usted que Costa Rica se encuentra, ha ofrecido en este Mundial de Brasil, pues un espectáculo maravilloso de verdad que ha puesto orgullosos, y de eso le voy a preguntar a mis compañeros, a muchos centroamericanos, incluidos a los guatemaltecos, que normalmente sentimos más enojo y envidia hacia Costa Rica que admiración. Y por último le ofrecíamos un reportaje sobre el papel de Enrique Gómez Carrillo como corresponsal de esa Primera Guerra Mundial. No hablo más. Usted puede comprar la edición de Contrapoder en muchísimos puestos de venta, más de 360 a lo largo y ancho de todo el país. 25 quetzales, eso es lo que le cuesta el ejemplar de Contrapoder. Pero el día de hoy también se llevará las que se viene la siguiente semana si compra la revista. Ahora, Claudia Compra Méndez. una y lleve dos. Claudia Méndez nos ofrece lo
Que se viene la siguiente semana si compra la revista. Ahora, Claudia Compra Méndez. una y lleve dos. Claudia Méndez nos ofrece lo que se viene esta semana. Vamos a empezar directamente con que reinicia la persecución penal contra el exministro de Gobernación, Salvador Gándara, por la remodelación de la cárcel Fray Janes II por 17.4 millones de quetzales. Ustedes recordarán que hace apenas 2 o 3 semanas el exministro Velázquez también fue condenado a prisión por este mismo hecho, solo que por diferentes delitos o conductas, y que lo que más nos llamó la atención en esta mesa, se lo voy a refrescar, fue que en la misma sentencia fueron condenados los auditores de la Contraloría General de Cuentas que no supervisaron y practicaron los controles a los que estaban llamados. ¿Qué piensan ustedes de que el exministro Salvador Gándara vaya de nuevo a los tribunales a enfrentar esta vieja acusación ya? A mí me gustaría, me parece bien que un funcionario tenga que dar la cara frente a los tribunales, frente al sistema de justicia, por algo que ejecutó mal durante su gestión. Pero me gustaría que fuera realmente ejemplar este caso para que los funcionarios actuales supieran que corren exactamente con el mismo riesgo si no realizan apropiadamente su función. No, pero hay algo más. Lo que más nos llamó en esta mesa la atención, además de lo que te has dicho, es que hay que cobrarle el dinero. Es que no vale con 3 años conmutable. Es que un funcionario que malversa dinero tiene que pagarlo con su patrimonio. Por supuesto que sí. Se enriquece sustancialmente. Porque volvemos a lo mismo. La certeza del castigo es, si lo haces mal, te cae. Y te cae bien duro. Sí, pero hay algo también de todas las adjudicaciones que hace la cartera del Interior, como compra de uniformes, de armas, de vehículos. Pareciera que la infraestructura del sistema penitenciario es una adquisición que le ponen especial atención. No es casualidad que 2 ministros se enfrenten procesos por esto y otros funcionarios, y que este ministro en el 2012 se le haya caído su proceso y ahora esté sacando por excepción un proceso de 1.000 millones de quetzales. 1.2. No se nos olvide, o sea, no se nos pase por alto. Estamos hablando de grandes cantidades de dinero. Sobre fuego, ¿verdad? Yo creo que es caminar sobre fuego. Vamos a hablar ahora de un tema en el que no se camina sobre fuego, más bien se camina sobre aguas demasiado agitadas. Es esa ley de inversión, desarrollo y empleo tan discutida dentro de las cámaras empresariales. Usted lo vio la semana pasada, mientras los industriales parecen estar completamente en desacuerdo con ciertas medidas, el CACIF sale a apoyarla. Y existe un grupo, por ejemplo, de productores que la apoyan y otros que la adversan. Hay tantas ahí mismo, aguas dentro de movidas. CACIF ya hay una gran división. Está la Cámara del Agro, que es la principal interesada en que la ley de inversión se apruebe, y la Cámara de Comercio, cuyo presidente es ahora el vicepresidente de CACIF, que reconoce, no logramos llegar a un consenso, decidimos que cada quien va a cabildear por su sector independientemente en el Congreso. ¿Quién tiene más las de ganar? Déjeme terminar con una acotación que revela apenas cuán discutida es esta ley. De 83 artículos que contiene, prácticamente el 60% han sido modificados este último viernes en el Congreso de la República, o jueves, que fue la última reunión. Es decir, salió una propuesta de la comisión y luego es sometida a más de 83 reparos. ¿Qué queda de la ley? Y sobre todo, ¿qué se puede aprobar ahora? Bueno, eso es el viejo refrán de que es un camello, ¿verdad? Que es un caballo diseñado por un arquitecto y discutido en el Congreso. Al final salen por todas cosas. Pero esto lo que pone de manifiesto es los empresarios que apuestan por privilegios. Esa ley es reconocida por un sector que les gusta los privilegios que contiene y es rechazada por un sector para los cuales no hay privilegio. Por eso las leyes tienen que ser generales. Esta ley da privilegio. Yo estoy de acuerdo, vamos, no estoy de acuerdo, pero digamos que estaría mucho más de acuerdo con una ley que dijera, queremos promover el desarrollo en Coatepeque. Ok, todo Coatepeque está exento de impuestos, pero para todos. Pero para todos. Tampoco estaría muy de acuerdo porque los de al lado, pero digamos que, ahora, si tú pones, en esta zona van a estar privilegiados. Pongamos un ejemplo, ¿verdad? Los productores de cacahuete, los productores de banano y los que crían perro. Claro, los que no pertenecen a esos sectores están en contra. Esto es un ejemplo nítido para explicar al televidente que los privilegios no se pueden dar a ningún sector. Las leyes son
generales, iguales para todos. Pero también yo creo que es el peor momento para llevar esta ley así, toda manoseada, a discusión al Pleno, Claudia. Están hablando de una pérdida o de una caída de la recaudación hasta de 3 millardos de quetzales por las exenciones. En un momento en que la SAC hasta está pensando en ceder su recaudación a una empresa extranjera porque no llega a sus metas. Es el peor momento. Y con un casi tan dividido que va a jalar uno por un lado y otro por otro, yo a eso no le veo una ley ni siquiera... o sea, le veo un Frankenstein ahí. Yo voy a dar el dato preciso porque creo que me confundí. Son 81 artículos y de los 81, son 83 artículos, 41 han sido modificados. Prácticamente las exenciones son las que están provocando la mayor discusión, tanto en las cámaras empresariales como dentro del propio Congreso. Muy Juan bien, Luis, pues ¿qué callado entonces, estuvo sobre este tema? ¿Quieres decir algo? Pues solo digo que en términos generales me parece un exceso concederle a una empresa que tiene que formarse con un capital superior a $500,000, porque solo esas pueden ser favorecidas, con 65 años de exoneración de impuestos. Me parece un exceso. Entiendo la argumentación que hacen ustedes respecto de que la ley debe ser general, pareja para todos. Entiendo también que haya sectores dentro del propio CACIF, de la iniciativa privada, que no estén de acuerdo porque favorecen a otros sectores y no a ellos. Pero a mí me parece que de alguna manera los países sí tienen que buscar estimular la atracción de inversión y el desarrollo de empresas. Yo no sé si esos parámetros que he descrito rápidamente, $500,000 o cuántas, 80 plazas de trabajo, algo por el estilo, esos son los límites mínimos de quienes tendrían acceso a esta exoneración de impuestos. Yo no sé si esos son los parámetros apropiados. Tampoco sé, me suena demasiado, por un lado, y por el otro me parece que va a beneficiar al mismo capital que ya no necesita tanto esos beneficios. Y en cambio al señor de los 25,000 quetzales para mandar al hijo a Estados Unidos, pues él sí tiene que someterse al pago de todos los impuestos. La certeza es la clave de cualquier relación humana. Y entonces cuando van a hacer leyes que deberían dar la certeza, aparecen los privilegios. Pero en algo sí hubo consenso, algo sí hubo consenso acá y ninguno de los cuatro lo hemos dicho. Por ejemplo, todas las bancadas estuvieron de acuerdo en que queda terminantemente prohibido cualquier artimaña o engaño para que una empresa trate de pasar por beneficiaria de las que estipula la ley. En eso sí hubo acuerdo. Que lo haga una bancada cuyos diputados en 2 años han pasado por 5 partidos. Que sí, se va a tributar. No se vale hacer trampa, dice, pero cuando te dicen que tienen que reportarle a la SAC quiénes son sus directivos. Por eso dice, vámonos a la pregunta sin respuesta. Venga, pregunta sin respuesta, que es mucho más ágil. Bueno, la primera pregunta sin respuesta es ¿por qué se ha mantenido tanto tiempo en silencio, según mis informes, entre 7 y 10 días, el relevo del director de la SAAS o del secretario de la SAAS, y por qué se sigue callando su posible designación como embajador en Venezuela? ¿Ha sido una destitución, un cese, una pelea, un cambio o un recambio? O un ascenso. O me lo quito de en medio y lo mando a otro sitio. No sé. He escuchado diferentes explicaciones. Una de ellas me dice que el cargo número 1 en la SAAS le pertenece al presidente de la República y el cargo número 2 le pertenece a la vicepresidenta o al vicepresidente, que estaría a cargo de su seguridad. En el caso del número 1, me dicen a mí, el presidente se había comprometido con esta persona a que estuviera por lo menos 2 años en el cargo. Eso ya se cumplió. La otra versión que me dicen es, el presidente realmente se molestó de darse cuenta que seguía siendo objeto de críticas la compra de la provisión de bienes, de alimentos y de otro tipo de bienes para la Casa Presidencial, y decidió que ya después del último reporte que se ha ofrecido era momento de cortar por lo sano. Y la tercera versión, de la que yo solo he escuchado un vago rumor, he tratado de confirmarla pero no he encontrado ninguno, me dicen que la vicepresidenta habría tenido algún conflicto con el señor Cepeda. Esto es negado rotundamente por la vicepresidenta y no encuentro ninguna fuente que lo sustente, que lo sostenga. Pero me explican además que es que no tendría nada que ver la vicepresidenta con el número 1 de las SAAS, puesto que la persona que a ella la atiende directamente es la persona número 2 de las SAAS. Ahí está. Pues, es una para que vean que reporteo. Si queréis decir otra. Es una secretaría encriptada, Pedro. Lo poco que se tiene todo acceso, es seguridad de Estado. Es seguridad de Estado, seguridad nacional, por motivos de confidencialidad no te dan nada. Y lo poco que se logra ver, tienen un desmadre ahí con las compras que uno dice, ay, si eso lo gastan en seguridad presidencial. El gobierno pasado era Ron del Bueno.
Yo te voy a decir algo. Yo no tengo respuesta a tu pregunta porque no tiene respuesta, pero sí, de todas las versiones que cita Juan Luis, a mí me provoca mucha sospecha que él resulte destituido y alguien más nombrado, justo en la semana que el periódico revela que 7.3 millones se han invertido en la alimentación de la presidencia de enero para junio. Es decir, millón mensual en la alimentación de presidencia. Pero miren, cuando se dice, como lo dice Claudia, la presidencia, uno cree que el presidente engorda con ese millón y pico. Bueno, pero si son vianditas. No, yo sé, pero es No, que engordan otros que se ven en las fotos. Pero ese es un cuartel prácticamente, porque ahí tienen una guardia presidencial. Sí, pero los agentes no comen. Yo voy a corregir. Eso se va para los grandes. Voy a corregir lo que digo. Sí hay un número de guardias que se alimenta de esa facturación de 7.3 millones. No, de acuerdo con el número que revelaron eran 640, algo por el estilo. No, me estoy basando en los números de ese informe. Pero lo que sí es justicia decir es que no está desglosado a qué se va cada gasto y no sabemos si la mayor parte de esos millones se van en los almuerzos de los guardias o bien se gasta más en las viandas del presidente. Eso sí, no lo podemos decir. Bueno, ya el Partido Patriota hay que decir que era el único que su fondo lo gastaba en una cocinita que tenía en el Congreso para darle de comer a los y le daba a los padres. Pero se gastaban todo el dinero tenía un chef especial, ustedes recuerdan. Venga, la segunda. La segunda se refiere al silencio impuesto por las Cortes. La Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral, que ambos por separado pero de manera concurrente han decidido los primeros que no se conceden entrevistas porque los pasillos son muy pequeños y los periodistas no caben. Y los segundos, que las actas de discusiones son reservadas a pesar de lo que dice el artículo 30 y 31. El 30 sobre actos administrativos, el 31 sobre acceso a información. Con lo cual, el organismo que debería de velar por la transparencia y la libertad de expresión parece que no está muy dispuesto a hacerlo. Pero también hay que agregar otra de las excusas que dijeron los magistrados de la Corte Suprema. En este tiempo en que todos están pretendiendo llegar a un puesto en el Poder Judicial, porque nos encontramos en pleno proceso de elección y selección y nominación de candidatos al Poder Judicial, ellos no se quieren topar con gente que ya ha llegado y que los está esperando, aguardando, y luego es la romería lo que quieren evitar. Eso han dicho, lo cual no justifica que se le dé del paso a los periodistas en ese edificio. Pero Pedro preguntó por qué. Yo creo que la razón es no saben cómo manejar a la prensa y creen que cerrando puertas se evitan problemas o publicaciones. Y es lo contrario. Yo agregaría el Ministerio Público. Esta semana nombró una vocera. No tengo nada contra un vocero, pero creo que es una decisión errada, porque los que cubrimos Ministerio Público para acceder a información de casos, no nos sirve un vocero, nos sirve que fiscales sean capaces de explicarnos procesos de investigación sin afectar los casos y que el Ministerio Público pueda dar respuestas concretas de qué es lo que usted está trabajando. Yo creo que junto con estas tres instituciones, poner vocero, cerrar las puertas a la prensa, mandarlo todo por acceso a la información, o sea que doña Tel Maldana traslada el secretismo de la Corte Suprema de Justicia hacia el... Son políticas de comunicación erradísimas. Y si alguien del Ministerio Público está viendo esto, señores, no es con vocero como se solucionan las solicitudes de información y la necesidad de difundir información de las entidades. Una tercera rápida. Bueno, rapidísima. Muy rapidita. Se han conocido esta semana una sentencia de 4 años conmutables por un asesinato, un homicidio, para ser correcto, de un chico joven que, yendo borracho, como dice la sentencia, choca y mata a otro. Mi pregunta es, ¿se puede conmutar un delito, el tiempo que sea en prisión, por un homicidio o un asesinato? Si es conmutable, ¿cuál es realmente el pago? ¿Cuál es la diferencia entre otra cosa que es conmutable y un homicidio o un asesinato que tiene un peso realmente duro? Yo creo que la cárcel está definida, tiene un principio, y tú lo has citado numerosas veces cuando discutimos sobre el excarcelamiento. ¿Recuerdas cuando has hablado sobre cómo otros países ven el excarcelamiento, la cárcel únicamente para casos extremos? Yo creo que allí está la respuesta. ¿Es este chico un caso extremo? ¿Representa él un peligro para la sociedad? ¿Es su juicio la lección suficiente que él necesita para reparar esa conducta al frente del volante? Yo creo más bien que las repercusiones deberían de caer en su récord como conductor en esta ciudad, porque prácticamente si no es una persona que con un arma va a atacar a alguien que no representa ningún peligro que la sociedad debe suprimir, no debe estar en la cárcel. Ahora bien, este tipo de casos deberían de debatirse también en una vía civil. Existe una palabra que se llama reparación y es ahí donde prácticamente la persona vive y repara el daño que ha hecho.
teniendo en cuenta que ninguna cantidad o nada que se le ponga va a reponer la pérdida de una vida. Yo solo digo una cosa, a mí me parece admirable que el padre del menor muerto, o, no sé si era menor, era joven realmente, no era menor, haya luchado lo que luchó para llevar a la persona responsable a tribunales. Se enfrentó a todas las truncias, mañas y jugadas de vuelta posibles, y a todas les dio la cara hasta que logra que se haga el juicio. Me parece que eso es correcto. Aquí despedimos domingo a las 8:45, le dejamos en compañía de nuestra viñeta y le deseamos muy felices sueños. Pedrito, Maciel Carrillo, la vocera del MP.